Buenas tardes. ¿Alguien me va a apoyar con las diapositivas? Ya. Bueno, buenas tardes. El derecho a la consulta que se ha aprobado en el Congreso hace poco y luego ha sido promulgado por el Poder Ejecutivo se da en realidad en un contexto bastante complicado, ¿no? Bastante complicado porque cuando comenzó su gobierno Alan García se encontró con 5 contratos petroleros. Cuando termina el gobierno de Alan García deja cerca de 100 contratos petroleros. El panorama es complicado en relación al tema de la consulta. 24 millones de hectáreas para inversiones mineras, casi el 20% del territorio. Aproximadamente 40 millones de hectáreas en la Amazonía peruana ocupadas por concesiones petroleras. Casi 250 conflictos sociales. Entonces, el panorama, el contexto con el que se encuentra la ley de consulta recientemente aprobada es bastante complejo, muy complicado. ¿No es cierto? Imagínense, casi 40 millones de hectáreas concesionadas en lotes petroleros en la Amazonía, 24 millones de hectáreas para la minería, más de 250 conflictos, de los cuales más de la mitad son socioambientales. El discurso del presidente del Consejo de Ministros mencionó claramente que para el próximo año el gobierno espera que se inviertan cerca de 12.000 millones de dólares en minería, ¿no es cierto? El presidente del Consejo de Ministros también anunció en su discurso que el gobierno espera el próximo año que se inviertan 30.000 millones de dólares en hidrocarburos. Se tiene planeado, y eso lo anunció el presidente Ollanta en su discurso del 28 de julio, se tiene planeado continuar con la construcción de centrales hidroeléctricas. De eso ya nos habló un poco Antonio Zambrano ahora en la mañana. Entonces, el panorama es complicado, ¿ya? La ley del derecho a la consulta que se ha aprobado, que se ha promulgado, es una muy buena señal. Recoge una demanda de muchos años de los pueblos indígenas del país, en realidad en general. Es una de las primeras señales de una voluntad política para gobernar de otra manera el país. No cabe duda de eso. Es una señal de lo que el gobierno se ha propuesto como inclusión social, ¿no es cierto? Sin embargo, esta medida, que ha generado un entusiasmo, una expectativa positiva, no es suficiente, obviamente. Además, el entusiasmo se va a acabar. Así es, así son las leyes sociales, así son los momentos políticos. El entusiasmo se va a agotar en algún momento. Y para que ese entusiasmo dé paso a un nuevo entusiasmo o a un nuevo sentido social, se tienen que dar pasos concretos en la implementación de esta ley y en la solución de los conflictos que tiene actualmente el país, porque si no, la tensión comienza a crecer, la expectativa positiva se acaba y comienza la protesta social, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta este panorama, que lo estoy diciendo así de manera general, dando algunos datos, algunas cifras, para poder también ser realista y darnos cuenta de que la ley de derecho a la consulta que se ha aprobado, que se ha promulgado, plantea por delante muchas
muchas tareas pendientes, ¿no? Porque además estamos frente a un gobierno que, si bien es cierto, ha comenzado a dar las primeras señales de un deseo de gobernar de otra manera, también es verdad que estamos todavía ante una situación bastante incierta, ¿no es cierto? No sabemos todavía hacia dónde van a terminar de orientarse todas estas medidas. Es como un rompecabezas que todavía no tiene las piezas completas, o un rompecabezas en donde hay piezas que todavía no encajan, ¿no es cierto? Todavía no encajan. Entonces, lo que yo por lo menos veo, y creo que en eso coincidimos muchos, es que hay mucha voluntad política en el nuevo gobierno, hay mucha sensibilidad, hay una capacidad para comprender las problemáticas también muy buena, pero creo que todavía hay una insuficiente capacidad para saber cómo se van a resolver los problemas. Entonces, dicho eso, quiero comenzar mencionando algunas nociones básicas sobre derecho a la consulta. Y quiero comenzar con ¿qué se entiende por consulta previa, ¿no? Es un derecho humano de los pueblos indígenas, andinos y amazónicos, ¿no? Es un derecho colectivo que protege a grupos históricamente excluidos, vulnerados en sus derechos, ¿no? Es un mecanismo de participación de los pueblos indígenas y también es un proceso de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas. Se trata de un derecho que ha sido reconocido por primera vez como tal en el convenio 169 de la OIT, ¿no? Esas son como las nociones básicas de qué cosa debemos entender por consulta previa. ¿Quién debe consultar? Aquí hay algunas confusiones que a veces se producen porque se piensa que la consulta la puede hacer un privado, una empresa. El que debe consultar es el Estado. Si una empresa hace un taller o hace una charla informativa, bueno, pues es una charla informativa o un taller, pero no es un proceso de consulta. Los titulares del derecho a la consulta son los pueblos indígenas y ellos deben ser consultados a través de sus instituciones y organizaciones representativas elegidas de acuerdo a sus costumbres, a sus tradiciones, ¿no? ¿Quiénes son los pueblos indígenas? Perdón, yo estaba hablando quién debe consultar, pero la diapositiva es a quién se debe consultar, ¿ya? Perdón, a quién se debe consultar, a los pueblos indígenas, ¿no? ¿Quiénes son los pueblos indígenas, no? Respecto a esto han surgido también diferentes reacciones, hay diferentes opiniones, pero en el convenio 169 y en la ley que se ha aprobado recientemente, se plantean algunos criterios de carácter objetivo que tienen que ver, por ejemplo, con el idioma, con la relación o el vínculo que tienen los campesinos o los indígenas amazónicos con la tierra o con el territorio. Y también existe un criterio subjetivo, que es quizás el más complicado de objetivar o el más complicado de determinar, de establecer, porque el criterio subjetivo tiene que ver con la autopercepción, con la autodenominación, con la conciencia grupal y personal de pertenecer a un pueblo originario, ya sea andino o amazónico. Es decir, el sentirse parte de un pueblo, sentirse parte de una tradición, sentirse indígena, por decirlo así, o sentirse originario. Ese es el criterio subjetivo, ¿no? Respecto a este tema se ha debatido poco en realidad, ¿no? Porque generalmente los debates que se han dado en torno a la ley de la consulta han sido debates fundamentalmente jurídicos, ¿no? Y no se debate mucho desde la perspectiva o desde un enfoque más social, más cultural, más sociológico o antropológico. Las discusiones son fundamentalmente jurídicas, pero es necesario que se explore un poco más desde otras perspectivas, ¿no? Pero en fin,
los criterios para saber quiénes son los pueblos indígenas están establecidos en la nueva ley aprobada, y estos criterios recogen en realidad los criterios que ya están establecidos en el convenio 169. Siguiente. ¿Por qué se realiza la consulta previa a los pueblos indígenas? Claro, porque muchos preguntan por qué a ellos, ¿no? Bueno, se trata de un derecho especial para los pueblos indígenas andinos y amazónicos, porque es una población, un sector de la población del país que está en una situación de desventaja y vulnerabilidad histórica. Por la forma como se ha desarrollado la historia del país, sabemos que los pueblos indígenas de la Amazonía y de la Sierra han tenido siempre una situación de exclusión, de discriminación basada en el origen étnico, y esta condición a través de la historia ha dado lugar a que ahora estos pueblos se encuentren en situación de desventaja y de vulnerabilidad en relación a otros sectores del país, ¿no? También hay que mencionar tensiones y antagonismos entre la cosmovisión indígena y la economía de mercado, que exigen mecanismos de respeto a la diferencia. Es decir, todos sabemos que en los últimos 20 años, por ejemplo, ha habido una economía, un modelo económico, un modelo de desarrollo basado en un crecimiento económico basado a su vez en la extracción de recursos naturales, ¿no? Han sido fundamentalmente modelos primarios exportadores, o como llamamos también algunos, modelos extractivistas, ¿no? Basados en la extracción de recursos naturales. Pero esta lógica o esta manera de entender el crecimiento se contrapone o entra en conflicto frontal con la cosmovisión indígena, que tiene una de sus características fundamentales en el hecho de que el territorio, es decir, el lugar donde se encuentran estos recursos naturales, es un eje fundamental para sus vidas, para su supervivencia, para reproducirse como grupo social, porque es el territorio el que provee los elementos necesarios no solamente para vivir, sino también para sentirse pueblo, sentirse vivo, ¿no es cierto? Es el eje que les da seguridad, el eje que les permite ser quienes son, ¿no? El derecho al territorio, o el territorio para los indígenas, es el equivalente del derecho a la vida para los occidentales, ¿no? En los derechos humanos hablamos mucho del derecho a la vida, y cuando nos aproximamos a los pueblos indígenas y hablamos de los derechos indígenas, tenemos que también entender que para ellos el territorio es similar o equivalente al derecho a la vida. Si pierden el territorio, pierden la vida, ¿no es cierto? Y esta característica de la cosmovisión indígena entra en contradicción pues con esta lógica del mercado, ¿no es cierto? Bueno, también se realiza la consulta para proteger su derecho a la libre determinación, su derecho a decidir sobre sus propias prioridades de desarrollo. También es necesario hacer esta consulta, reconocer este derecho para fortalecer su identidad y sus instituciones, para garantizar su integridad y también sus derechos fundamentales, individuales y colectivos. Y también hay que mencionar la importancia de los elementos de voluntad y diálogo en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, y por eso es que es necesario que se hagan procesos de consulta, ¿no? Siguiente. La siguiente, por favor. Vamos a pasar esa. ¿Para qué sirve la consulta previa? La consulta previa sirve para que el Estado y los pueblos indígenas lleguen a un acuerdo o se logre el consentimiento de los últimos, o sea, de los pueblos indígenas, para llevar a cabo medidas susceptibles de afectarles. La consulta previa también se lleva a cabo para que el Estado determine si los intereses de los pueblos serían perjudicados y en qué medida serían perjudicados. El acuerdo y el consentimiento deben ser de carácter libre, previo e informado, ¿no? Que son los tres elementos fundamentales de la consulta: la libertad, el tiempo, la previsión, y también la información adecuada, ¿no? El derecho a la consulta supone el respeto de una serie de principios establecidos, ¿no? Siguiente.
¿Cuándo se debe consultar? ¿Cuándo se debe consultar? Se debe consultar en caso se estudien, planifiquen o apliquen las siguientes medidas susceptibles de afectar directamente a los pueblos interesados. Es decir, pueden ser medidas legislativas y administrativas, pueden ser planes, programas y proyectos de desarrollo. Además, la consulta se debe implementar antes de cualquier programa de prospección o explotación de recursos existentes en sus tierras o en sus territorios. También antes de enajenar sus tierras a terceros, o sea, otorgar la tierra o el territorio a terceros. También en relación a la organización y funcionamiento de los programas especiales de formación, la consulta debe ser previa a la adopción de dichas medidas, ¿no? Siguiente. ¿Cómo se debe consultar? Etapas del proceso de consulta, ¿no? Todo esto es a partir de lo que plantea la ley de consulta que se ha aprobado recientemente, ¿no? Las etapas del proceso de consulta, de acuerdo a lo que hemos podido analizar nosotros en el CAP, son las siguientes, ¿no? Determinar la medida susceptible de afectar a los pueblos indígenas. Si se tiene que saber, establecer si la medida que se va a aplicar o el proyecto que se quiere implementar puede afectar a los pueblos indígenas. Identificar a los pueblos indígenas que van a ser afectados o que podrían ser afectados por este proyecto. El tercer paso es notificar, publicitar la medida y su posible afectación a los pueblos indígenas, brindar un plazo razonable para que los pueblos se formen una opinión respecto al proyecto o a la medida que se quiere aplicar, impulsar el diálogo intercultural o negociación para arribar a un acuerdo. Esas serían, digamos, las etapas del proceso de consulta. Siguiente. ¿Cómo se debe consultar? Luego de estas etapas, luego de este proceso, los pueblos indígenas, andinos o amazónicos, a través de sus instituciones representativas, deben evaluar, tener el tiempo para evaluar internamente si la medida les afecta directamente o no. Si están de acuerdo con la medida, expresarán su consentimiento en este sentido. Si rechazan la medida propuesta, la medida no podrá ser implementada y se inicia una segunda etapa de negociación dentro de un plazo razonable. Si no se alcanza consenso alguno, se implementará la medida por parte del Estado, atendiendo en lo posible, o sea, el Estado debe atender en lo posible las demandas y las propuestas de los pueblos indígenas, ¿no? Aquí hay un tema que es como un nudo, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. La siguiente. Ya. Antes de seguir con los principios, ¿no? Acá hay un tema de preocupación que en los diferentes espacios donde hemos venido hablando sobre el derecho a la consulta se plantea, ¿no? Acá también creo, en la mañana me pareció escuchar en este sentido, es decir, cuando la ley se refiere a la decisión respecto a la continuidad o no continuidad de un proyecto, ¿no? Se piensa entonces que si las cosas están planteadas así como están planteadas en la ley, entonces el Estado finalmente va a hacer lo que quiere, va a hacer lo que le da la gana, y que lo que se tendría que hacer es que los pueblos indígenas tengan derecho a veto. Pero hay que explicar lo siguiente, ¿no? Primero, que el espíritu o lo que plantea el convenio 169, que es el marco general en el que debe basarse toda ley que se apruebe en un país que ha suscrito y ha ratificado el convenio 169, como es el caso del Perú, no contempla ni menciona en ningún momento la posibilidad de derecho a veto, ¿ya?
Eso está descartado en el convenio 169. Por lo tanto, la ley que se ha aprobado recientemente no puede ir contra lo que dice el convenio 169 y más bien recoge lo que dice el convenio 169. Ahora, no hay que entender que porque no se llega a un acuerdo, el Estado inmediatamente puede hacer lo que quiere, porque lo que prevé la ley es que cuando no se llega a un acuerdo y el Estado puede tomar la decisión de continuar o también puede tomar la decisión de no continuar con un proyecto, pero si decide continuar, el Estado tiene que mostrar y demostrar ante los pueblos indígenas, ante sus organizaciones y también ante las instancias nacionales e internacionales, todo el plan de acciones y de medidas que va a tomar para evitar que los pueblos que están en los lugares donde se va a hacer el proyecto que el Estado ha decidido continuar haciendo, no se vean afectados. O sea, asegurar, tomar todas las medidas para que estos derechos no sean vulnerados, no sean atropellados. Y eso no es solamente, o sea, eso no significa solamente que el presidente o la autoridad competente salga a decir, ¿saben qué? Vamos a seguir con la medida, con el proyecto y les aseguramos que no vamos a afectar los derechos de los pueblos. No, tienen que presentar un plan de contingencia suficientemente sustentado, un plan que recoja los temores, las expectativas y las recomendaciones de los mismos pueblos indígenas. Y eso toma su tiempo, o sea, ya no estamos ahora en una situación donde el Estado dice, bueno, no llegamos a un acuerdo, entonces mañana comienzo a implementar el proyecto. No es así. El Estado tiene que someterse a un conjunto de requisitos y condiciones que la ley nacional e internacional le obliga a respetar, porque ya estamos hablando ahora de un marco jurídico que antes no existía y el Estado tiene que someterse a ese nuevo marco jurídico. Ahora, por el lado de los pueblos indígenas, andinos o amazónicos, ¿qué pasa? Si no llega a un acuerdo, los pueblos tienen la libertad y tienen la posibilidad, tienen el camino abierto para presentar su denuncia, para impugnar, para anular, para suspender esa medida, ese proyecto que el Estado ha decidido continuar haciendo. Puede presentar esta demanda ante instancias nacionales superiores o ante instancias internacionales, ¿no? Los casos, un caso muy sonado es el caso del pueblo de Saramaca, ¿no? Que es un pueblo indígena también en el estado de Surinam. Ahí, por ejemplo, el estado de Surinam estaba haciendo un proyecto de extracción que afectaba el medio ambiente, afectaba al pueblo de Saramaca. El pueblo de Saramaca no estaba de acuerdo, pero el Estado decidió continuar con ese proyecto. El pueblo de Saramaca llevó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y después de un tiempo, que fue como 1 año o 2 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve exigirle al Estado de Surinam que corte el proyecto, que suspende el proyecto, que deje de hacer lo que estaba haciendo. Y eso se tuvo que acatar y no se continuó con el proyecto. Entonces la cosa no es tan sencilla, eso de que entonces si no hay un acuerdo y el Estado, aun cuando no haya un acuerdo, decide seguir, y el Estado inmediatamente va a comenzar a hacer el proyecto. No, no es así, ya no puede ser así, ahora menos todavía. Miren, y le estoy hablando del Estado de Surinam, que es un Estado que no había suscrito el convenio 169. El Estado peruano ya lo suscribió y lo ratificó hace 15 años. Entonces la situación es más compleja de lo que nosotros podemos pensar a primera vista. Por eso ya en varias ocasiones yo he tenido que conversar más en profundidad sobre este tema. En Perú también hay un caso similar, aunque no se haya seguido este proceso que estoy comentando, pero el caso de Paquitzapango, que creo que es un tema que ya varios han mencionado, es un caso bastante interesante. Ahí, ¿qué sucedía? El Estado peruano, en acuerdo con la empresa brasileña Odebrecht, habían acordado, sin consultar a nadie, a los pueblos indígenas menos, de construir una central hidroeléctrica, que se llama nada menos que Paquitzapango, ¿no? Que se refiere a un mito indígena xánica que tiene que ver con la presencia de un ave gigante, un águila, que no permitía el paso de las personas
por el río, estamos hablando del río N, no permitía que la gente pesque ni nada, ¿no? Hasta que los indígenas achánicas planearon una emboscada a esta águila, le engañaron con una persona de barro, de arcilla, que la pusieron en el río, en las orillas del río. El águila se tiró sobre esa persona y al introducir sus garras y su pico se quedó atrapado porque era una arcilla que se secó inmediatamente. Y entonces de ese modo acabaron con esta ave gigantesca que no les permitía vivir en paz, que no les permitía pescar, que no les permitía vivir. Entonces Odebrecht no tuvo mejor idea que ponerle Paquitzapango a esta central hidroeléctrica, ¿no es cierto? Faltando ya profundamente el respeto a la cultura chánica, ¿no? Pero ahí, ¿qué cosa sucedió? Bueno, el Estado decidió hacer esta central hidroeléctrica y comenzó a tener actividades de exploración, de estudio previo. Entonces la central achánica de Río N, que es la CARE, que es una organización regional de la selva peruana, decidió llevar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la CIDH, y lo hizo con el apoyo de instituciones aliadas. Una de esas instituciones fue la institución en la que yo trabajo, el CAAP, que acompañó a la CARE a la Corte Interamericana en Estados Unidos a presentar el caso. Bueno, la Corte Interamericana escuchó la sustentación de la CARE y también de los abogados que habían ido por parte de las ONGs que apoyaban esta denuncia, y después de un tiempo la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió exigirle al Estado peruano que suspenda las actividades en Paquitzapango, y se han suspendido. Ya no se están haciendo ahora actividades. Por supuesto que no se ha resuelto el problema. No quiero decir que esto es mágico, pero lo que sí quiero decir es que hay experiencias concretas que muestran que hay estas posibilidades ahora mucho más con lo que dice la ley. Esto de Paquitzapango, le estoy hablando de algo que sucedió cuando todavía no se aprobaba la ley. Ahora, con la ley aprobada, es mucho más posible hacer eso todavía. Y se tiene que hacer eso porque sabemos, como ya dijo ahora en la mañana el expositor, que para la zona del Marañón hay 20 centrales hidroeléctricas planeadas. Lo que yo tengo entendido es que hay por lo menos unas 15 centrales hidroeléctricas gigantescas planeadas en la Amazonía peruana. Entonces, hay que tener en cuenta esto cuando se habla de que si no se llega a un acuerdo entre los pueblos indígenas y el Estado tiene la última decisión. O sea, puede decidir continuar con el proyecto aun cuando no llegue a un acuerdo. Pero esto no debe entenderse, vuelvo a repetir, como que, entonces está mal la ley porque el Estado puede hacer lo que le da la gana. No, no es así. La ley recoge lo que dice el convenio 169 y deja abierta la posibilidad que los pueblos se defiendan, impugnen y hagan también presión política. O sea, yo les estoy hablando solo de lo que se puede hacer desde el punto de vista jurídico, técnico, ¿no? Acudir a instancias internacionales, denunciar el caso ahí en estos espacios, pero también queda la lucha política. Los pueblos pueden seguir presionando, haciendo campaña nacional, internacional, denunciando por todos lados y al final lograr que el proyecto se suspenda, ¿no? Bueno, seguimos avanzando entonces. Aquí lo que tenemos son los principios que deben respetarse en un proceso de consulta: buena fe, diálogo intercultural, flexibilidad, oportunidad, plazo razonable, 5, acción, la información debe ser oportuna, el propósito debe ser llegar a un acuerdo, tiene que ser previa a la consulta, no puede ser después, tiene que haber transparencia, libertad, respeto al idioma, usos y costumbres y respeto a los valores culturales también, ¿no? La siguiente. ¿Cuáles son los efectos de la consulta? Los efectos de la consulta son que exista, es decir, se espera, digamos, lo que se espera de un proceso de consulta es que exista un acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas. De lo contrario, el Estado debe decidir tomando en cuenta los intereses de estos pueblos, ¿no? En ciertos casos debe exigirse el consentimiento previo.
e informado de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados. La ejecución de las medidas que ocasione perjuicios a los pueblos indígenas da lugar a una reparación pecuniaria y no pecuniaria, ¿no? La siguiente. El consentimiento como finalidad de la consulta previa. Situaciones que, de acuerdo a lo que nosotros hemos analizado, requieren un consentimiento previo, ¿no? Se requiere consentimiento previo, de acuerdo a lo que dice la ley, cuando el proyecto que se quiere hacer va a ocasionar o va a obligar a que se produzca un desplazamiento forzado, traslado y reubicación de pueblos indígenas. También se requiere consentimiento previo cuando va a haber almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en los territorios de los pueblos indígenas, disposición y o afectación de sus bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales, planes de desarrollo de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados. También se necesita consentimiento previo para la aprobación de cualquier proyecto que afecte a las tierras o territorios de los pueblos indígenas y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo, ¿no? ¿El siguiente? ¿Cuál es la importancia de la consulta previa, ¿no? Actualmente hay muchos proyectos y medidas que pueden afectar los territorios indígenas, que pueden afectar los derechos de los pueblos indígenas y sus recursos, ¿no? Es importante entonces consultarles antes de adoptar cualquier medida que les pueda afectar directamente, y así se puede prevenir o amortiguar cualquier impacto negativo a los pueblos indígenas. También es importante porque la consulta permite una retroalimentación entre el Estado y los pueblos indígenas en la toma de decisiones y también para tomar en cuenta la libre determinación de los pueblos, ¿no? La siguiente. Y acá entramos a este tema del derecho a veto, ¿no? La consulta previa, como ya comenté hace un momento, no es un derecho a veto, sino un proceso de diálogo que tiene como finalidad alcanzar un acuerdo, lograr un consentimiento. Pero esto no significa que su resultado final coincida necesariamente con la finalidad, es decir, no significa que necesariamente se va a llegar a un acuerdo. Eso es lo que se quiere, pero muchas veces seguramente no se llegará a un acuerdo. Si no hay acuerdo, el Estado puede aprobar la medida, adecuarla o desistir de ella. Es decir, como dije hace un momento, puede continuar con la medida o puede desistir de ella. La decisión final debe respetar los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, si hay una decisión final de continuar, esta decisión debe asegurarle a los pueblos y a la sociedad que no va a afectar los derechos de los pueblos. Siguiente, pasa a la siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Bueno, ahí me quedaría yo y solamente, sí, porque ya lo demás es información demasiado gruesa. Pero lo que quería decir entonces, un poco para articular lo que había dicho al comienzo, cuando dije que el panorama con el que se encuentra, el panorama político con el que se encuentra el derecho a la consulta es muy complicado, porque hay más o cerca de 100 contratos petroleros hechos ya por el gobierno anterior. Es más, Alan García se dio el lujo de que en el último día de su gestión aprobó 5 nuevos contratos petroleros, el último día, y eso lo denunció el mismo presidente de Perú, Petro, Aurelio Ochoa. Lo que no sabemos es qué se va a hacer con esos proyectos, ¿no? Como dije, hay una gran cantidad de centrales hidroeléctricas planeadas de construir en la Amazonía peruana para atender no solo la demanda de Brasil, sino también la demanda que van a tener las empresas mineras que operan en el país. Pero hay un tema de fondo que yo creo que es importante y que el gobierno tiene que resolver, ¿no? Uno de los retos que hay al frente y que es complicado, son varios los retos en realidad, pero un reto importante que tiene que ver con lo que estamos hablando es que cómo compatibilizar una política de apertura y reconocimiento de derechos, en este caso concreto, derecho de los pueblos andinos y amazónicos, derecho a la consulta, derecho a la participación, derecho a la libre determinación. ¿Cómo compatibilizar esa política? ¿Cómo compatibilizar
la necesidad de ordenamiento territorial y la voluntad expresada de iniciar procesos de ordenamiento territorial con una política que todavía sigue apostando en gran medida a la extracción de recursos naturales. En algún momento eso no va, o sea, en algún momento esa confrontación va a llegar a su límite. O sea, ¿cómo compatibilizo una política de apertura o de reconocimiento de derechos con una política que sigue esperando que la mayor cantidad de ingresos que se obtienen para atender las necesidades del país y para implementar programas sociales como Pensión 65, Cuna Más, etcétera, provengan precisamente del trabajo de estas empresas extractivas? Es decir, el gran reto es ir dando señales de cómo o cuál sería el modelo alternativo a este modelo basado en la extracción de recursos naturales, modelo extractivista, que este gobierno inevitablemente, porque tampoco puede hacer mucho por el momento, viene arrastrando de los gobiernos anteriores. O sea, ¿hay un modelo alternativo? ¿Cuál es ese modelo alternativo? El gobierno todavía no nos ha dicho mucho al respecto. Entonces, ese es el gran reto. No se puede avanzar en dos direcciones distintas porque en algún momento eso colapsa. En algún momento ya no se va a poder mantener eso. Ese sería el gran reto. Muchas gracias.